buenas noches, querido público. Un programa más, hoy 20 de diciembre del 2020. Estamos nuevamente este domingo de noche de un poco de misterio con un personaje ya de los medios de comunicación, de las redes, muy conocido en el mundo de la producción, de la actuación, Juan Diego Villacrés. Muy buenas noches, Juan Diego. ¿Cómo estás? Hoy día vamos a tratar acerca un poquito de dónde aparece esto del espiritismo. Cuéntanos. Mi querido Frank, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir contigo y con todas las personas que se conectan en este momento. Sí, bueno, gracias por eso de muy conocido y todo, ¿no? Pero no soy tanto. Un poquito he incurrido durante unos 15 años, 17 años en el mundo de la actuación, de las pantallas, del cine, de la televisión, de la radio sobre todo. Pero bueno, o sea, es falta todavía para ser muy conocido. Y además de eso, no es la aspiración, sino es sentir más bien la magia de este mundo que, digamos, en cierta forma nos hace a los actores ser más empáticos con los seres humanos, con las diferentes situaciones y problemas que pueden tener. Entonces, esta empatía nos lleva a comprender las diferentes causas que pueden traer los problemas de la gente. En cuestión drama, también la comedia, que es uno de los fuertes más hermosos y mágicos de esta situación, de la actuación, pero más que nada, pues nos ayuda a ser un poco más empáticos con los demás. Y justamente, pues eso es lo que, de eso trata también el espíritu, o sea, llevarnos a un nivel moral en donde podamos ser empáticos y solidarios con los demás. Y justamente, pues mi querido Frank, es importante conocer de dónde proviene el espiritismo. Como digo, es importantísimo conocer la causa de cada efecto. Y con eso, pues nos evitamos un montón de malentendidos, de confusiones y de cosas por el estilo. Qué bien, mi querido Juan Diego. Tu aclaración y tu intro muy humilde, pero por nosotros y por nuestra parte, muchísimo respeto hacia ti, hacia tus personajes, hacia todo lo que estás aportando a este hermosísimo programa Caretuco Shows, que cada día está variando en su contenido y sobre todo estamos llegando hacia conceptos, principios y eventos y situaciones que no se ven comúnmente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así es que estamos topando temas muy interesantes. El día de hoy realmente queremos entrar un poco más acerca del espiritismo, porque el programa anterior nos quedamos picadísimos, con la piel de gallina, mucha gente muy interesada en lo que nos comentaste, y yo estoy muy pendiente de lo que tienes que contarnos hoy día, Juan Diego. Claro que sí, mi querido Frank. A ver, el término espiritismo. El ser humano está acostumbrado a abstraer el mundo en el que le rodea por medio del lenguaje. Y a cada cosa que conoce le va dando un nombre. Hasta antes del espiritismo, hasta antes de que se forje el término espiritismo, existían ya los términos espíritu, espiritualismo. Pero el espíritu venía de una situación netamente religiosa, y en esa época fue implantada e impuesta por la Iglesia Católica, hablando justamente del Espíritu Santo y no de los espíritus como tal. Y esta forma de buscar esa paz interior, de buscar las explicaciones a los fenómenos paranormales, que, entre comillas, paranormales, que se iban dando a lo largo de toda la historia, como te comentaba, y esas explicaciones, pues, buscaban una palabra, y esta palabra encajó perfectamente con el espiritualismo. Pero vamos a remontarnos a la historia, porque hay un dicho muy importante que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Desde tiempos muy antiguos, los fenómenos mediúmnicos, fenómenos espirituales, han pasado todo el tiempo y en la cotidianidad, todos los días desde que el ser humano está en la Tierra. Para dar explicaciones a esto, pues se han generado procesos de abstracciones y de buscar causas a través de supersticiones, de creencias y de ciertas filosofías, ¿no? Por ejemplo,
se le ha atribuido estas situaciones a demonios o a ángeles, dependiendo las manifestaciones si son buenas o malas. Anteriormente, pues se le daba esta atribución a la magia, es decir, a personas que tenían ciertos poderes o ciertos dones que obviamente podían generar ellos sin pensar en la influencia externa. Pero vamos a remontarnos a la última pandemia que se dio en la Edad Media. ¿Por qué me remonto a esto? Porque justamente en este momento estamos atravesando un proceso casi similar, no tan fuerte como fue en aquella época. Estamos hablando de 1503, la pandemia terrible que mató a la mitad de Europa, a millones de personas, como fue la peste negra. Entonces la gente, viendo la cantidad de mortandad que había, la situación terrible por la que atravesaba el mundo, y para buscar una explicación, pues obviamente se le empezó a culpar a Dios. Dios es el culpable, entre comillas, de todos nuestros males. Y si se dice tan bueno Dios, entonces Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios, siendo bueno, no permitiría que pasen estas cosas. Entonces, como se le empezó a culpar a Dios y la gente empezó a dejar de creer en Dios por el hecho de ver tanta situación terrible y tanta tragedia en esa época, dejan a Dios a un lado y con el tiempo empieza a surgir, o más bien dicho, se desarrollan procesos tanto médicos, de descubrimientos de ciertas circunstancias, y pues para esto el ser humano deja a Dios por un tiempo, es decir, aparta sus creencias con respecto a la religión y a Dios, y empieza un movimiento importantísimo en donde el ser humano se conforma como el centro del universo. Este es un movimiento antropocentrista, es decir, el ser humano sobre todas las cosas y el ser humano como centro del universo. Y en base a esta situación del humanismo empiezan a crecer varias situaciones que obligan al ser humano a dejar a un lado la fe y generar un proceso más racional. En este aspecto, el humanismo da paso a varios adelantamientos importantes que en toda la historia anterior no se daban, pero que en corto tiempo, es decir, en unos pocos siglos, ya empezó a darse descubrimientos científicos. En este aspecto, vamos a mencionar al famosísimo Descartes, o Descartes, aquella persona que decía que el conocimiento solamente se puede adquirir a través del empirismo, es decir, de la propia experimentación. Y así establece un método que conocemos ahora como el método científico de Descartes. En este proceso también hay un avance importantísimo de la difusión de ideas y descubrimientos gracias a la invención de la imprenta. Gutenberg es el que inventa la imprenta y con eso se facilita la reproducción de manifiestos, de libros, de textos, de todo un poco, para la distribución masiva de estos textos, porque antes de la imprenta las personas escribían a mano y para hacer una copia tenían que retranscribir absolutamente todo lo que ya estaba y el conocimiento no llegaba a muchas partes. Gracias a la imprenta, obviamente, pues se puede difundir mejor. Dentro de este proceso del humanismo también empiezan ciertos movimientos, inclusive protestantes de la misma religión católica. Tenemos a Martín Lutero en Alemania y tenemos también a Juan Calvino y también al rey Enrique VIII en Inglaterra. En este caso, pues ya empezaron a racionalizar la fe y pues dejaron de creer en ciertas cosas que para en ese entonces pensaban que eran netamente leyendas y mentiras y manipulación de la iglesia para dominar a la gente, y pues se aislaron de ese tipo de creencias y sobre el camino crearon otras. Pero vamos a hablar de un movimiento importantísimo que nace en Europa Central, que es el enciclopedismo. Es decir, las personas empezaron a adquirir el conocimiento, a descubrir nuevas cosas, a inventar nuevas cosas, y esto pues da lugar a una serie de personas que empiezan a formar comunidades científicas, y pues a estas personas se les llamaba los enciclopedistas. Estamos hablando, por ejemplo, de Montesquieu,
que ya tenían ciertas ideas, inclusive libertarias, de este proceso del mercantilismo, situaciones políticas adversas, una nueva clase social que estaba surgiendo en la Edad Media, es decir, la burguesía, y la burguesía tenía inclusive más dinero que los propios monarcas, y entonces ellos empezaron a tomar el poder, y pues esta nueva clase social más culta, con más conocimientos, pues forman un movimiento importantísimo que da lugar a la Edad Moderna, que es la Ilustración. En este proceso de la Ilustración, que nace en Gran Bretaña, y también se asentó drásticamente en Francia, da lugar a otra forma del pensamiento. Por ejemplo, uno de los grandes representantes es el propio Voltaire, quien él decía, con respecto a todas las ideas políticas, que él daría que no está, hay un pensamiento que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que tengas la oportunidad de expresarlo. Entonces, la Ilustración es una ideología elaborada por la burguesía en su lucha contra el absolutismo y la nobleza, que maneja 5 parámetros fundamentales. El primero es el racionalismo. El segundo es la búsqueda de la felicidad. Después se cambia de la teoría de Thomas Hobbes, que decía que el ser humano es malo por la naturaleza y el hombre es el lobo del hombre, solamente que esta maldad tiene que ser de alguna forma controlada por el instinto gregario que tiene el ser humano y depende del otro, y por la interdependencia el ser humano tiene que ser hipócrita y moverse de acuerdo a las conveniencias y al utilitarismo. Si un ser humano me sirve, voy a hacer bueno ser humano. Cuando me deja de servir, lo desecho. En cambio viene y nos dice, el ser humano es bueno por naturaleza, y hace un contrato social en este aspecto en donde cede un poco de sus libertades para que el Estado pueda solventar ciertas necesidades. Con respecto al optimismo, y también se establece el laicismo, es decir, la Iglesia Católica fuera de la política, fuera de la educación inclusive. Entonces, el ideal de este movimiento de la Ilustración es la naturaleza a través de la razón, aunque en realidad no es más que el espíritu de ese movimiento anterior que se llamaba el Renacimiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, en clara oposición con lo sobrenatural y con lo tradicional. Entonces, el ilustrado ya no llegaba al amor al prójimo por la fe, sino que llegaba al prójimo por la razón. Entonces, la razón, es decir, esa situación en donde primero hay que pensar las cosas lógicas para poder dar una explicación a los fenómenos que nos rodeaban, se llama racionalismo. Es decir, es una de las palabras más utilizadas en el siglo XVIII, tanto en la literatura como en la filosofía y en las ciencias. Gracias a estos intelectuales de este siglo se llegó a conocer, que se le llegó a conocer el siglo de las luces, donde estas luces son la lógica y la inteligencia, que son las que deben iluminar al mundo. Entonces se da una gran importancia a la razón. El hombre puede comprenderlo todo a través de su propia inteligencia, y entonces es real solo lo que puede ser entendido por la razón o puede ser razonado. Aquello que no sea racional debe ser, en cambio, rechazado como falso e inútil. Entonces el racionalismo llevó a la lucha contra las supersticiones, contra la religión, que a su vez también da paso a la razón. Por eso en este siglo se termina la denominada casa de brujas, casa y quema de brujas, y la Santa Inquisición. En este caso también la Ilustración busca la felicidad. Se tiene la convicción de que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz, pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, debe basarse en la propiedad privada, es decir, el hombre es feliz mientras tenga, ¿no es cierto? Mientras satisfaga sus necesidades básicas y las suntuarias también. También debe basarse la felicidad en la libertad y en la igualdad. Cuando los ilustrados citan la igualdad, no hacen referencia a la igualdad económica, sino a la igualdad política y jurídica, es decir, la igualdad ante la ley y ante la justicia.
En este caso sigue predominando las clases dominantes con respecto a las clases bajas, es decir, la burguesía llega a ser la clase dominante y pues existen otras clases, las clases obreras. Recordemos que la Ilustración da paso a la Revolución Francesa y, como te decía, la igualdad, la fraternidad y la libertad son los ejes fundamentales de este movimiento que son los que fundan la Revolución Francesa y termina la época medieval o feudal y da paso al capitalismo. Entonces, como te decía, Jean-Jacques Rousseau dice que el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. Los filósofos, por ejemplo, de esa época piensan que el hombre es bueno por naturaleza. Las ideas políticas de Rousseau, como te decía, influyeron muchísimo en esta Revolución Francesa. Y de ahí nacen las teorías republicanas, es decir, las que dan surgimiento a las repúblicas y dejan de ser feudos. Entonces, este pensador revolucionario y su ideología está expresada en sus dos frases célebres. La una en el contrato social, en donde dice que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, y la otra en su obra Emilio, o un ensayo sobre la educación, en donde dice que el hombre es bueno por naturaleza. De ahí parte su idea de la posibilidad de que el hombre puede ser educado. Como otro rasgo fundamental de la Ilustración está el optimismo. Es decir, el hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien, donde no hay errores. Por lo tanto, existen motivos para ser optimista. Y por otro lado, se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando continuamente, ya que va acumulando historia. Pero lo que llegará el momento en que se logrará construir la sociedad, llegará un momento en que se logrará construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. A eso se refiere el optimismo. Y obviamente, y como último pilar, está el laicismo. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Una cultura al margen del cristianismo y que en algunos aspectos es hasta anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida de los burgueses. La burguesía constituye una clase que desde su aparición vive del comercio, del préstamo con interés y sobre todo del lucro. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas. Así, los ilustrados nunca hablan de caridad, es decir, amor al prójimo por amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, es decir, amor al hombre por el mismo hombre. El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época. En el siglo XVII, los libros que editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad. En cambio, en el siglo XVIII ya las obras fueron editadas con respecto a filosofía, ciencias naturales, cálculo, anatomía, y muy poco se habló de los libros religiosos. Entonces, las ideas fundamentales de esta Ilustración, primero que el conocimiento, la razón es el único medio para conocer la verdad. La razón y el progreso constituyen el camino para alcanzar la felicidad. Sirve de guía frente a la superstición, al fanatismo, a la ignorancia. Entonces, este autor que te decía, llamado Voltaire, fue el que criticó con más vehemencia la intolerancia y el fanatismo religioso de ese tiempo. Y él es el que da paso a la libertad de expresión. Posteriormente, pues, este tratamiento de la razón tuvo sus fuentes de inspiración en la filosofía de Descartes, como te había dicho, basada en la duda metódica, cuya primera regla del método era la evidencia indudable, y en las leyes generales de la física de Sir Isaac Newton. De ahí, el progreso al que solo puede llegarse a través de la ciencia en combinación con la técnica permite el avance de la humanidad de manera evolutiva e indefinida. Y la naturaleza, que es el origen de todo lo genuino, de todo lo verdadero y auténtico. Sin embargo, es la sociedad la que pervierte y corrompe al ser humano, que en estado natural es bueno. Y la principal figura que desarrolla este aspecto social de la Ilustración, como les había dicho, es Jean-Jacques Rousseau. Y en este movimiento aparece el positivismo, es decir, un movimiento que consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la propia experiencia, rechazando, por tanto, toda noción anterior o a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica,
y la experiencia y la inducción son los métodos exclusivos de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es la negación de todo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Se habla de mutilación porque obviamente se crea otro tipo de fanatismos, es decir, se deja a un lado lo supersticioso y si yo soy científico y culto, no puedo dejar que exista lo metafísico, lo paranormal, lo supersticioso. Entonces, en este aspecto nace el creador del positivismo, que es Augusto Comte. Pero Augusto Comte también formó una especie de religión y dicen que al final terminó hasta un poco loco. Y en este parámetro aparece un personaje muy importante para la educación actual, Johann Heinrich Pestalozzi, o Enrique Pestalozzi. Nació en Zúrich en 1746 y murió en Bruges, los dos en Suiza, en 1827. Es el padre de la pedagogía actual, de la educación popular. Es decir, bajo todos los principios de igualdad, libertad y confraternidad, el Estado tiene que hacerse cargo de que todas las personas tengan acceso a la educación y por ende dejan a un lado a la educación religiosa para volverse educación laica y solventada por el Estado. Entonces, Pestalozzi aspiraba a propiciar la reforma de la sociedad desde la educación, porque el educado adquiere nuevos hábitos, nuevas costumbres y obviamente gracias a la razón y gracias a la educación, el ser humano puede ser provechoso para su medio, para su comunidad y puede alejarse de la delincuencia, puede alejarse de los malos pasos y de ciertos vicios. Y es así pues que Pestalozzi funda la educación popular y es el padre de la educación actual. Pero ahí viene un ser humano más importante todavía para el espiritismo. Estamos hablando de un científico llamado Hipólito Léon Denis Ribeil o Hippolyte Léon Denis Ribeil, un francés que nació en la ciudad de Lyon en 1804, que provenía de una familia católica y hasta casi cumplir los 12 años cursó los primeros estudios en su ciudad natal, es decir, en Lyon, pero al completar los estudios, terminó los estudios, más bien dicho, en Yverdon, Suiza, y fue alumno directo del mismo Heinrich Pestalozzi. Entonces, Ribeil regresa a Francia y pues, dedicado a la docencia, quiere replicar la educación popular en Francia, en París. Sin embargo, Hipólito Ribeil ya era médico, era un científico de París, ya tenía para esa época sobre física, sobre anatomía, es decir, era un gran científico. Y en esa época ser científico quería decir que era laico, ateo muchas veces, y no admitía ningún tipo de superstición, era escéptico con respecto a eso. Aparte de eso era filólogo, es decir, conocía muchísimos idiomas, tanto en lenguas muertas como en las lenguas de ese momento, conocía muy bien el inglés, el italiano, el español, el holandés, el alemán, inclusive pues conocía latín antiguo, conocía el griego, conocía el arameo y otros tantas lenguas muertas. Entonces, nos vamos a situar en 1848 y aquí sale a la palestra en los Estados Unidos de Norteamérica, hermanas Fox, unas hermanas que eran catalogadas de alguna forma de brujas. Vemos que antes de la Revolución Francesa, la Constitución se establece la primera Constitución de los Estados Unidos, poco antes de la Revolución Francesa, con estos mismos ideales, libertad, igualdad y confraternidad. Recordemos que también llegaron a los Estados Unidos muchos protestantes, no católicos, sino que llegaron cuáqueros y puritanos.
Entonces, bajo esas premisas, ya no había la cacería de brujas, como ocurrió en Salem, sino que en Nueva York salen estas hermanas Fox, que se decían personas que podían hablar con los muertos. La gente pues acudía a ellas, perdón, para buscar mensajes, para buscar consuelo y para curiosidad y para satisfacer la curiosidad. Pero esta situación paranormal de ciertos fenómenos en donde resulta que las mesas se elevaban cuando estaban rodeadas de seres humanos, de personas que al invocar a los muertos, pues estas mesas se elevaban como para intentar dar una respuesta a las preguntas que se hacían. Estas manifestaciones empezaron a manifestarse o a manejarse como una especie de epidemia. No solamente pasó en los Estados Unidos, sino que de ahí pasa a Europa. Y en Europa, específicamente en París, ya se vuelven tan populares esta danza de las mesas o las mesas giratorias, que la gente inclusive pagaba por asistir a una de estas reuniones. Así como nosotros pagamos para ir a asustarnos en el cine, o para los juegos mecánicos, pues la gente asistía a estas reuniones. Y también sirvió para que se enriquezcan algunas personas y para que consigan medios de lucro personas que hacían de esto un fraude. ¿Por qué es importante Léon Denisard-Rivel? Léon Denisard-Rivel se fue a la quiebra, hizo malos negocios inclusive con un pariente, y pues él vivía solo con su esposa, y en vista de que en esa época volvió la monarquía en cierta forma a reinar Europa, estamos hablando de la época en que gobernaba Napoleón III. Después de la Revolución Francesa vino Napoleón y Napoleón se declaró emperador, y de ahí pues le prosiguió Napoleón III, que gobernaba Francia en ese momento, y pues obviamente le puso a la Iglesia Católica a manejar la educación. Hippolyte Léon Denisard-Rivel, opuesto a los preceptos religiosos, es despedido de la última escuela en la que estaba dando clases, y pues empezó para subsistir a dar clases en su casa, y su esposa, la señora Baudin, daba clases de piano. En ese momento, pues, hubo un acontecimiento importantísimo. Llegó un amigo de él, de apellido Fortier, y le dijo: mira, León, ellos dos estaban investigando el electromagnetismo, ¿no? Entonces le dice: mira, acabo de venir de una situación muy, muy, muy curiosa, muy rara, en donde estaban reunidos alrededor de una mesa ciertas personas, entre ellos Fulano, Sultano, Mengano, que eran personas serias, y pues de repente empezaron a invocar a personas muertas, y estas resulta que le hacían preguntas y respondían. Respondían a través de golpes, respondían a través de códigos, es decir, por ejemplo, esto se llama tipología, en donde un golpe significaba sí, dos golpes significaban no. Al principio eran preguntas cerradas, de sí o no, pero después se iban ideando otro tipo de medios para comunicarse, en donde había una cesta, como por decirte una cesta de mimbre. La cesta se ponía sobre una hoja de papel, y pues sobre el tejido de mimbre se ponía una pluma, y la pluma empezaba a escribir sola. Entonces ya se conformaban palabras, ya se conformaban frases, párrafos y textos completos. Entonces Fortier le dijo: he venido admirado porque no tienes idea lo que yo he visto, y he recibido mensajes de personas que ya no están y que ni siquiera las personas que estaban ahí les conocían, y ni siquiera los conocimientos que se han plasmado en esas hojas tenían ellos conocimiento. Entonces, increíble, perdón que te corte, mi querido Juan Diego. A ver, lo que ahorita justo en este punto, o sea, es sumamente interesante lo que nos estás contando. En este punto, acabas de decir que la pluma básicamente escribía sola el texto de lo que ellos preguntaban, es decir, o sea, alguien hacía una pregunta y la pluma por sí misma escribía dentro de algún documento. Como te decía, es decir, esa es una manifestación netamente espiritual psicográfica, ¿no? En donde
como te decía, se sostenía en el de mimbre para que pueda alcanzar la hoja de papel, la canasta servía como base y de repente el lápiz empezaba a escribir solo. Pero eso no era nada con la comparación de ver como una mesa pesada se elevaba por los aires, daba vueltas, se movía de un lado al otro, ¿no es cierto? Objetos que se arrojaban sin motivo alguno. Entonces, cuando Fortier le dice esto aparte de eso, se desarrolló otro método más importante que se usa hasta ahora, que es la propia psicografía. Es decir, el medium o la persona que invoca, por ponerlo así, pero ya te voy a explicar la diferencia, sostiene, sostiene simplemente el lápiz o el esferográfico o la pluma y automáticamente empieza a escribir, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, está escribiendo la persona, pero la mayoría de veces se hace con los ojos cerrados y pues hay varios factores que nos indican que esto no puede haber sido obra de él. Primero, porque puede escribir con diferentes tipos de letras. Se ha podido comparar los mensajes y el conocimiento que establece el medium es más fuerte que lo que conoce el propio medium. E inclusive hay firmas que se pueden generar procesos de autenticidad, pero eso hablaremos posteriormente. Cuando Fortier le dice, mira, Hippolyte, hay este tipo de fenómeno, vamos a investigarlo porque puede ser netamente una cuestión magnética, pero yo me he quedado loco con respecto a lo que he visto. Entonces León Denis Arribay le dice, ¿sabes? Porque esas son supercherías, son fraudes, es de gente que está haciendo juegos de niños y eso no es importante para la ciencia. Entonces se quedó con las ganas de que vaya Fortier a una de estas reuniones, pero de repente Hippolyte Léon Denis Arribay estaba conversando con su esposa de una situación muy íntima entre ellos. De repente en la sala de su casa cayó un jarrón. Hippolyte adjudicó la responsabilidad de caído el jarrón a su gato y ahí quedó la situación. Bueno, Fortier insistió tanto que termina por convencerle a la señora Baudin y Baudin le dice a Hippolyte, vamos, no perdemos nada con ir. Efectivamente llega esa vez a la casa de una medium y pues empieza a presenciar justamente lo que te decía, la psicografía de la cestita. Y en ese momento le llega un mensaje a Hippolyte Léon Denis Arribay. Un mensaje en donde le decía a Hippolyte, soy un espíritu, el espíritu de alguien que vivió contigo en otras épocas, cuando tú y yo éramos monjes druidas, y tú te llamabas en esa época Allan Kardec. Y en este momento yo te quiero ser sincero y te voy a confesar que fui yo quien botó el jarrón anoche en tu casa y en la que tú estabas conversando con tu esposa de esto otro y de esto otro. Obviamente, ahí se le despierta esa idea a Hippolyte Léon Denis Arribay de que no podía haber sido posible que nadie, absolutamente nadie, haya estado ahí espiando lo que ellos conversaban o que haya botado el jarrón sin que él se haya dado cuenta. Empezó a ver inclusive dentro de las mesas si existían imanes o alguna de ese tipo de cosas para hacer que se le eviten. Y pues él se quedó con esa intriga de conocer qué es lo que pasó, porque lo que él conocía no conocían las personas que estaban alrededor. Entonces él se dice, bueno, gracias al positivismo y gracias a la razón nos dice que detrás de cada efecto hay una causa. Entonces hay que buscar la causa de esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que las mesas giren, de que ciertos objetos puedan levitarse, pueden corresponder a campos electromagnéticos. Pero al hacer una pregunta y recibir una respuesta, estamos hablando de un efecto netamente inteligente. Y hay que buscar la causa inteligente que genera ese efecto. Detrás de todo esto hay una causa inteligente. Y cuando él pregunta quiénes son los que producen esto, pues ellos mismos lo llamaron, se autodenominaron espíritus. Esto hace que Kardec tenga la curiosidad científica de probar
si son verdad este tipo de fenómenos. Y en ese lapso, te puedo decir que son alrededor de 10 años, se dedicó netamente a investigar este tipo de fenómenos. Se relacionó con estos mediums y con otros más, tanto así que se habla de que son alrededor de 1000 mediums en el mundo. Inclusive, dicen por ahí, con las hermanas Fox. Y recordemos cómo eran los procesos de comunicación en el siglo XIX. Cartas, en donde tú escribías cartas o telegramas, se demoraban muchísimo en llegar al destinatario y se demoraba muchísimo también en regresar la respuesta. Entonces, él asistía a estas reuniones mediúmnicas de varios mediums en París y mandaba cartas a los otros mediums de los diferentes otros países. Y en este caso, pues, hacía una pregunta a los diferentes grupos de mediums de todo el mundo y recibía siempre la misma respuesta de todos los mediums. Hacía otra pregunta y obviamente recibía la respuesta, coincidía con todos los mediums. Para esto, le llega un mensaje muy, muy, muy especial a Hippolyte Léon Denis Rivel, diciéndole que son un grupo de espíritus superiores llamados verdad, que él les puede decir el espíritu de verdad, y que ellos le encomiendan una misión que tiene toda la libertad de aceptar o de no aceptar, en donde él tiene la oportunidad de hacer todas las preguntas inteligentes que tengan que ver con la naturaleza de los espíritus, con el origen del universo, con el origen de la vida y con todas las preguntas de índole existencial y filosóficas que se le puedan ocurrir a Kardec. Perdón, a Hippolyte Léon Denis Rivel. Él, al leer este mensaje, pues acepta, pero recibe las advertencias de que si acepta esto, se va a encontrar con muchísimos obstáculos que van a alterar su vida familiar, su medio social, y van a alterar totalmente su vida, pero que valdrá la pena porque va a adquirir una nueva forma de conocimiento y va a adquirir también un proceso importante para toda la humanidad, porque va a ser el encargado de codificar la tercera revelación que ya anunció Jesucristo. Entonces, acepta, a pesar de las advertencias, y ahí empieza a hacer estas preguntas y a hacer este proceso de investigación. En 1857 publica su primera obra, que es un compilado de 1019 preguntas, en las cuales se habla desde Dios hasta qué pasa después de la muerte y cuáles son las leyes del ser humano para poder progresar. Este libro se llama El Libro de los Espíritus. Y pues, en vez de firmar como Hippolyte Léon Denis Rivel, toma el seudónimo de Allan Kardec, porque era el nombre que le dio su amigo espiritual de cuando él vivía cuando era monje o sacerdote druida, y pues se da cuenta que el trabajo no lo hizo él, sino que el trabajo lo hicieron los espíritus al contestar simplemente lo que él preguntaba, y lo único que hizo él es ordenar y codificar toda esta información. Entonces, para rendir un homenaje a la vida espiritual, al mundo espiritual, él se pone el seudónimo de Allan Kardec. En este caso, pues, así. Qué bien. Allí empieza, una pausa. Ajá. Allí una pausa. Claro que sí. Porfis. Creo que este monólogo de lo que nos estás contando es increíble. Maquiavélico que el día de hoy se ha conectado a este programa Caretuco Show, en primer lugar a Tablas de Esmeraldas, que es Caína, nada más y nada menos que Caína San, una compañera y amiga que está viendo este programa y que le mandamos un gran abrazo y le esperamos muy pronto tenerla. De pronto, la siguiente semana estaremos con ella conversando antes de la Navidad acerca de muchísimos temas. Luego, claro, Jenny sí. Ramos, una gran seguidora de nuestro programa. Jenny está ya conectada a varios de estos, sobre todo de este estilo de programas que hacemos nosotros. Le mandamos un gran abrazo. Y nos dice Esteban Rodríguez, nos hace una pregunta. ¿Qué es el espíritu superior? Brevemente, algo muy breve para poder seguir avanzando en el tema, mi querido Juan Diego. Claro que sí, mi querido Frank. Esteban. Los espíritus
los mismos espíritus han generado una clasificación o una escala de niveles de espíritus que existen. Desde la escala 1, más bien dicho, desde el numeral 10 al numeral 1, en donde el número 10, los espíritus de escala 10, son aquellos espíritus imperfectos o espíritus impuros, que son aquellos que trabajan, o más bien dicho, son aquellos espíritus que gozan y se vanaglorian del mal. Es decir, son simplemente ignorantes de la ley de Dios, pero son malos. Muchas veces se les ha dado el nombre de demonios. De ahí viene un número 9, que son los espíritus ligeros. No lo hacen, no actúan por maldad o por perversidad, sino más bien por una especie de travesura, ¿no? Después viene el número 8, que son espíritus neutros, ¿no es cierto? A los espíritus inferiores se les ha dado el nombre de duendes, trasgos, genios, etc. Después vienen otro nivel de espíritus neutros, es decir, que no hacen ni bien ni mal, pero por no hacer el bien están actuando mal. De ahí los espíritus, digamos, estos son los espíritus perturbadores. El número 7 son los neutros. Y de ahí ya vienen los espíritus buenos, que son los 6, el número 6, que son los que manejan el conocimiento. Hay otros que manejan la bondad, hay otros que manejan la sabiduría, y hay otros que manejan la sabiduría, la bondad y el conocimiento en gran magnitud. Y estos son los espíritus superiores. Y hay una clase de espíritus única, superior a todo, que son los espíritus puros. Entonces, cuando hablamos de espíritus puros, la gente lo ha denominado ángeles, arcángeles, querubines, es decir, son la corte celestial que la iglesia nos ha hecho conocer de alguna forma, que son esa corte que rodea a Dios. Sin embargo, el espiritismo nos dice que estos espíritus puros son aquellos espíritus que han tenido que pasar todas las vicisitudes de la vida material y que ya no necesitan reencarnarse y ya no necesitan pasar más pruebas, sino que ellos están encargados de ser los ministros o mensajeros de Dios, son los únicos que conocen, por decir algo, personalmente a Dios, es decir, son los únicos que conocen el misterio de la divinidad, la naturaleza íntima de Dios, y ellos viven en eterna felicidad. Los que le anteceden son espíritus superiores, aquellos que solamente vuelven a encarnar para cumplir ciertas misiones importantes. Y de ahí, pues, se va a la clase inferior, teniendo en cuenta que los seres humanos estamos, digamos así, en una clase entre 8, 7 y 6. Muy bien. Todavía nos hace falta muchísimo. Ajá. Por supuesto, qué excelente explicación del 1 al 10, no hay mejor respuesta, Juan Diego. Espero que a nuestro amigo Esteban le haya satisfacido tu excelentísima respuesta. Yo quiero mandar un saludo muy especial y espero que aún esté conectado a mi gran amigo y ex compañero de la vida, Pedro Bisuete. Él es una persona que es muy chévere, un emprendedor, un gran empresario que ahora tiene su empresa y que le invitamos pues a degustar. Él tiene ya algunas sucursales, así es que Sammy's Broster, de parte de Pedro Bisuete, un gran abrazo de parte de Caretuco Show y sobre todo del elenco que estamos conformando el día de hoy. Mi querido Pedro, gracias por estar conectado. Mi querido Juan Diego, excelentísima respuesta. Ahora que vemos todos estos personajes que han estado involucrados en la creación del espiritismo, de una u otra manera estamos defendiendo, en otras palabras, en resumen, lo que tú nos has dicho, que básicamente personas de la alta sociedad, personas con mucho conocimiento, con mucho poder económico, empezaron a investigar profundamente el tema del espiritismo, que ahora se ha conformado en una ciencia que abarca ya muchos ámbitos y que estos conocedores o íconos que marcaron la historia o el inicio de una nueva época para la humanidad son profundamente trascendentales en el conocimiento que el día de hoy nos has compartido y que realmente está, como te digo, de la A a la Z, muy clarísimo para las personas que se han conectado y para que sobre todo quieran investigar a estos personajes. Yo que mencionaste al personaje clave del espiritismo. Sigamos, mi querido Juan Diego. Claro que sí. Cabe aclarar, mi querido Frank, que no solamente estaban inmiscuidas en este proceso personas que tenían muchísimo dinero y poder, porque medium hay en todo lado.
y muchos de ellos eran personas que pertenecían a las clases bajas también. Entonces tenías mediums de todo tipo de clase social. Lo que sí, hasta ahora, obviamente, un proceso científico cuesta. Y para hacer investigación se necesita tener dinero. Entonces, en ese aspecto, sí hubo gente benefactora que ayudaba al proceso investigativo de Kardec. Y en ese caso, pues, hablamos de gente que tenía editoras en donde Kardec pudo publicar sus libros. Cuando Kardec publica el segundo libro doctrinario, que es el libro de los médiums, hubo un gran problema porque, digamos así, el libro de los espíritus para la época y en ese momento y en ese lugar se convirtió en un bestseller. Entonces, cuando saca la segunda obra, que es el libro de los medios, que es la parte científica y práctica de la doctrina, ya hubo pedidos inclusive de personas de España. Entonces ya se tradujo al español del francés. Pero hubo un gran problema. Acuérdate que Hippolyte Léon de Niza-Rivel tuvo esa advertencia de que iba a tener muchísimos obstáculos. Y el primer obstáculo fue la Iglesia Católica. Tanto así que cuando llegó el primer embarque de libros a Barcelona, el obispo mandó a quemar ese embarque. Entonces no llegaron los libros, la primera edición traducida al español del libro de los medios. Y esto obviamente fue un baldazo de agua fría para Kardec. ¿Por qué? Porque obviamente su aspiración y su misión era difundir la doctrina. Sin embargo, los mensajes que le llegaban, ojo que Kardec nunca fue medium, ¿no? Los mensajes que le llegaban a través de los mediums eran mensajes le dicen tranquilo, los espíritus le dicen tranquilo, tienes este traspié, pero eso te va a servir a ti para tener mayor popularidad y puedas difundir de mejor manera la doctrina. Y efectivamente la quema de los libros en Barcelona fue un impulso más grande. Mucha gente, creyentes inclusive, tuvieron la osadía de quemar las casas de los médiums, de volver a una persecución de brujas, de agredir a los médiums y a los mismos investigadores. Claro, a las casas de brujas. De lo que ya se había terminado gracias a la Ilustración y gracias a la Revolución Francesa, volvieron los creyentes fanáticos a apedrear las casas de los médiums, a hablar de que esto estaba en contra de la iglesia. La misma iglesia se pronunciaba que esto era una cuestión de un pacto demoníaco, de que no debían y no podían hacer eso porque supuestamente en la Biblia estaba prohibido, y un poco de cosas de esa índole. Y hasta ahora, pues los espiritistas, cuando uno dice soy espiritista, mucha gente dice, ajá, o lees el tarot, o haces la ouija, o te comunicas con los muertos. Y eso no tiene nada que ver. Y aquí te voy a explicar, mi querido Frank, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, qué es y qué no es el espiritismo. Muchas veces la gente piensa que el espiritismo es estar frente a una mesa y llevar a cabo la ouija o simplemente la invocación de los espíritus. En primer lugar, los médiums no invocamos. Los médiums espiritistas no invocamos espíritus. Los evocamos. ¿Cuál es la diferencia? La invocación es llamar a tal o cual espíritu con un fin. La evocación es estar preparado para recibir comunicación del espíritu que se quiere comunicar. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca pierde su libre albedrío. Y al igual que una persona puede llamar a otra, si es que está ocupado o simplemente no quiere, no viene. ¿No es cierto? Entonces es muy pretencioso decir yo tengo el poder de invocar al espíritu de Atahualpa para que me diga de Rumiñahui enterró los tesoros de Quito, no. Pero uno tiene que estar preparado porque hay muchísimos espíritus sufrientes que necesitan comunicarse porque necesitan ayuda. Y hay muchos espíritus buenos que también y superiores que necesitan comunicarse para darnos enseñanzas. Asimismo, pues, el espiritismo no tiene nada que ver con el tarot o con esos que se autodenominan mediums y espiritistas sin ni siquiera conocer la doctrina espiritista. Peor aún, hacen una profesión lucrativa de la mediumnidad. Como te había dicho, pues los mediums tenemos una prohibición expresa de los espíritus de lucrar del espiritismo o de las reuniones mediúmnicas. Yo quiero hacer una pausa y a las personas, ¿claro? Obviamente que sabemos que a los que actúan mal y cobran, etcétera, en esto no les va a ir muy bien por el tema karma, que ya nos habías explicado algo de eso. Pero yo quiero hacerte aquí una pregunta,
muy bien. Básicamente el espiritismo nos trata de explicar la vida más allá de la muerte. En este ámbito, Exactamente. en este momento, donde estamos entendiendo de que vamos a tener un punto final en esta dimensión, si concretamos algunos conocimientos se recurre al tema este de la reencarnación. ¿Cómo puede explicar o vivir este tipo de espiritismo? Ya que básicamente esta alma o esta persona, nosotros haríamos contacto en una dimensión que ya no está. Pero la reencarnación dice que la persona cuando muere vuelve su alma hacia otro cuerpo. ¿Tiene esto que ver? ¿Tiene conexión? Porque también existe este término también las otras vidas. Y básicamente quisiera yo entender en qué parte se encuentra entonces los espíritus, estos espíritus inferiores, superiores, en dónde están y cómo se basa esto de la reencarnación, existe o no existe una vida después de la muerte y cómo podemos expresar ello a través del espiritismo. Claro que sí, mi querido Frank. La reencarnación es un requisito sine qua non que tiene que experimentar todo espíritu. ¿Por qué? Vamos a alejarnos de la idea que nos plantea la Iglesia Católica, en la que nos dice, todas las iglesias, en la que nos dice que Dios nos creó a imagen y semejanza y de repente, plum, un soplo, un poquito de barro y salimos nosotros como estamos ahora, ¿cierto? Pero uno dice, caramba, si yo nací del amor de mis padres, entonces, ¿dónde estuvo Dios? No, pues, los espíritus nos contestan cuando se les pregunta qué es Dios, nos dicen que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y gracias a la razón podemos establecer que mi presencia en este momento tiene una causa, y esa causa fueron las relaciones que tuvieron mis padres. Y mis padres tienen una causa de mis abuelos, y así remontarnos. Pero hasta el momento en donde no había humanidad en la Tierra, donde la Tierra estaba en un planeta de información, ¿a dónde nos remontamos? Y siempre la lógica nos va a decir a la inteligencia suprema, que puede llamarse Dios, Padre Celestial, Arquitecto del Universo, Alá, Jehová, Yahvé, el nombre que queramos ponerle es el mismo. Es la misma inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. En ese aspecto, nosotros tenemos que primero dejar de pensar en Dios con forma humana, es decir, antropomorfo, porque no es un quién, es un qué, y es una inteligencia. ¿Y qué maneja la inteligencia? Conciencia y voluntad. Y gracias a su voluntad, creó absolutamente todo. Pero no es que nos creó en cuerpo y alma y ya está, sino que Dios creó dos principios fundamentales. El principio inteligente o llamado principio espiritual y el principio material. Estos dos principios, cuando se unen, hacen que el universo funcione y evolucione constantemente. Entonces, a eso le llamamos nosotros la Santa Trinidad, y eso es lo que se refiere con la Santa Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son tres dioses en uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos hablando del Padre, que es la conciencia suprema, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Estamos hablando del principio material, que es el Hijo, y estamos hablando del principio inteligente, que es el Espíritu Santo, o principio espiritual. Ahí radica la Santa Trinidad con la cual se basa el universo para su funcionamiento. Entonces, en base a eso, la lógica y la razón nos dice que primero creó el espíritu antes que la materia. Y a nosotros, los espíritus, es decir, los seres inteligentes que poblamos el universo, de acuerdo a las mismas respuestas que nos dan los espíritus, porque se les pregunta qué son los espíritus, y los espíritus contestan, somos los seres inteligentes que poblamos todo el universo. Entonces, Dios nos creó primero en espíritu, a imagen y semejanza, es decir, nos dio esa inteligencia. Y también nos creó simples, sencillos, ignorantes y con libre albedrío. Y ahí, como una madre que nos cría hasta cierta edad, nos dice, nos toma de la manito y nos pone en su conciencia la ley divina. Más bien dicho, nos pone en nuestra conciencia, Dios, la ley divina. Una ley que se traduce en tres palabras: amor, justicia y caridad.
haz al prójimo lo que quisieras que haga contigo, no hagas lo que no quisieran que te hagan a ti, ama al prójimo como a ti mismo, llama a Dios sobre todas las cosas. Las dos leyes fundamentales. Entonces, esa ley es clavada en nuestra conciencia, es grabada en nuestra conciencia, como cuando el Padre nos infunde sus valores, sus costumbres y sus principios cuando somos niños y nos lleva de la mano al primer día de escuela. Así Dios dice, muy bien, ahora es tu cuestión, es tu vida, hazla. Entonces, para que se maneje el universo, tiene que complementarse el principio, el espíritu con la materia, y así adquirir la experiencia de los dos mundos, el espiritual y el material. Entonces, cada espíritu empieza por algo, ¿no es cierto? Empieza a encarnarse, entonces tiene su primera encarnación. Pero asimismo, como un niño que tiene libre albedrío, que ya está solo, digamos así, en la escuela, se encuentra con un montón de amiguitos, con sus profesores, y pues el niño puede seguir las buenas enseñanzas de sus padres y puede tener y escoger buenas amistades, entonces empieza a hacer las cosas bien, empieza a estudiar, empieza a hacer sus trabajos y empieza a hacer todas las cosas muy bien, y pues va a tener un buen año, digamos así. Asimismo, un espíritu puede encarnar y empezar a hacer las cosas bien. Este espíritu va a llegar rápido a ser un espíritu puro. Mientras que otros espíritus, al igual que un niño que se lleva con malas amistades, que empieza a desobedecer a sus padres, que empieza a obedecer a sus profesores, va a tener un mal año, va a tener bajas calificaciones, y pues la primera acción mala que realiza este niño, dándole esta analogía con el espíritu cuando realiza su primera acción mala, es decir, toma su primera mala decisión, muchas veces por ignorancia más que por rebeldía, ahí radica el pecado original, la primera mala acción. Y como toda acción tiene su reacción y toda causa tiene su efecto y cada decisión tiene su consecuencia, eso se va enmarcando y se va agrandando y se van haciendo muchísimas otras malas obras, como una especie de avalancha. Ahí el espíritu necesita reencarnar para dos funciones fundamentales. Primero, para probarse. Es decir, como aquel niño que termina su clase, su año de clases, y va a subir al siguiente nivel, ¿no es cierto? Entonces, el niño que hace absolutamente todo, termina su clase, su año lectivo, y va a pasar unas vacaciones, porque como fue un lindo estudiante, los padres le van a seguir incentivando y le van a llevar de vacaciones y le van a llevar, le van a comprar las cosas que él quiere, le van a, ¿no es cierto? Entonces, así mismo, el espíritu... Perdóname que te corte, mi querido Juan Diego, perdóname que te corte. Ajá. Volviendo al tema, más o menos queríamos entender esta parte, de dónde, en qué parte. Estaríamos entonces en una parte de que aún no logra encarnarse, entonces, del espíritu, si es que se encontrase con una persona del más allá, hablemos así, ¿verdad? ¿Es de eso? Porque exacto, si es eso mismo. O sea, hablemos en el astral, o tal vez está en el cielo, o en esta parte del infierno, que no hemos topado también esos temas que son tan importantes. ¿Cómo poder entender, o sea, de dónde proviene ese ser? Porque esta parte multidimensional que es del mundo de los espíritus y del más allá, pues obviamente nos deja más desconocimiento que conocimiento. O sea, aún no lo entendemos, aún no lo sabemos muy bien. ¿Cómo es aquello? Justo a eso me iba a enfocar. Yo siempre hago la analogía con la vida estudiantil. Déjame leer un comentario más que nos deja Esteban Rodríguez, que dice: obviamente eso es lo que estamos justo conversando en este momento, mi querido Esteban. Dice, ¿qué pasa más allá de la muerte? Y eso es lo que queremos entender. A ver, ¿hacia dónde vamos? Ya estamos entendiendo que, si en otras palabras, todavía en esta vida no hemos vencido nuestros defectos, no hemos vencido nuestros malos hábitos, no hemos vencido nuestras malas decisiones, probablemente no trascendamos en el mundo espiritual. Eso quiere decir que podemos volver a reencarnar para corregir estos errores. Esa es más o menos la pregunta. O a su vez, así no hayamos logrado ya vencer y digamos, esta es tu última oportunidad física, vamos a un mundo distinto, otra dimensión, como se habla en muchos textos, el infierno, el cielo, etc.
esta parte que queremos un poco saber más allá, cómo es este paso de la vida a la muerte y si realmente existe o no el cielo y el infierno. Y vamos allí, mi querido Juan Diego. Ya, muy bien. Justamente ahí va con mi explicación. Yo siempre hago esta analogía con la vida estudiantil de un ser humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo del ser humano en la vida material, en un proceso educativo? Es llegar a tener una profesión, graduarse de la universidad. Digamos que así, cuando un espíritu se gradúa de la universidad, llega a ser un espíritu puro. Pero antes de eso necesita empezar desde primer grado, desde el básico, pasar la escuela, pasar el colegio, el ciclo básico, pasar el bachillerato y pasar la universidad. Asimismo, el ser humano necesita reencarnarse para ir aprendiendo cada vez de sus experiencias. Un espíritu bueno, es decir, un espíritu que tiene buenas tendencias y que ha tenido las decisiones correctas, porque él sigue las leyes de Dios y también sigue a sus espíritus protectores. En este caso, digamos, Dios, que son los padres, y los espíritus protectores, que son los profesores. Entonces va a pasar rápido la escuela. Y ahí hay un periodo de vacaciones, ¿no es cierto? Es decir, el periodo de cuando acaba el año lectivo hasta que empiece el otro son, digamos así, meses, y ahí esos meses pueden ser satisfactorios o pueden ser terribles si es que el chico que está estudiando no hace las cosas bien. Es decir, no presenta los deberes, no estudia, se fuga de clases, tiene malas amistades. Entonces ahí puede repetir el año. Y ese periodo de vacaciones, porque no puede adelantar el año para repetirlo inmediatamente, entonces tiene que pasar un periodo de vacaciones en donde los padres van a negarle absolutamente todo, en donde el mismo niño, el mismo estudiante, digamos así, el mismo joven en caso del colegio, va a sentirse con un remordimiento de conciencia terrible por no haber pasado y ver que sus compañeros están adelantándose y él se quedó. Y tiene que repetir el año, ¿no es cierto? Entonces, así mismo es la vida espiritual. Digamos que el año lectivo es nuestra vida y cuando el último día de clases es el día de nuestra muerte. Pero después de eso la vida continúa. Lo único que pasa es que el espíritu se separa del cuerpo. Y al separarse del cuerpo, la vida continúa. El espíritu no deja nunca su individualidad, no deja de ser quien era. Lo único que le hace falta es el cuerpo. No adquiere superpoderes, pero sí se magnifican sus sentidos, porque ya no tiene órganos focalizados en donde, por ejemplo, nosotros podemos sentirnos y decir, sí, yo veo, tengo ojos, yo percibo aromas porque tengo mi nariz y mi nariz está localizada en el centro de mi rostro. Tengo boca y por ende puedo gustar. Tengo oídos y por ende puedo oír. En cambio, el espíritu, al no tener cuerpo, se magnifican porque ya todas esas percepciones, sentimientos y emociones, porque ya no tiene cuerpo, ya no tiene órganos focalizados, sino que él siente y percibe por todo su espíritu. Y el espíritu es una especie de chispa que tiene un poder de irradiación. Entonces, todo lo bueno, perdón, todo lo hermoso de pasado el año bien, digamos así, en el momento de la muerte, cuando se magnifican, cuando se separa el espíritu del cuerpo, se magnifican sus sentidos, va a sentir mucha paz, mucha tranquilidad y va a tener en cierta forma una felicidad relativa y va a estar listo para llegar al siguiente nivel. Pero un espíritu que ha actuado mal y que ha sido egoísta, orgulloso, celoso, envidioso, esos sentimientos le generan frustración y al final de su vida se va a dar cuenta de todo lo que ha hecho mal. Y ese dar cuenta de todo lo malo que hizo y se va a magnificar su frustración. Entonces ahí se va a dar cuenta de que tiene que de repetir la vida, pero siempre se van a poner con pruebas mucho más complicadas, mucho más complejas. ¿Por qué? Porque te decía que la reencarnación tiene dos objetivos: el expiar culpas y el probarse a uno mismo. Porque uno mismo en el mundo espiritual planifica cuáles son las pruebas que quiere correr y qué es lo que necesita expiar. Por ende, en el mundo espiritual uno ya planifica cómo venir, cuál va a ser, quiénes van a ser sus padres, cuál va a ser su medio geográfico,
¿Cuál va a ser su medio económico y social para que se dé el escenario perfecto para que pueda aprender las cosas que le hacen falta para poder seguir en el siguiente nivel? Entonces, cuando una persona desencarna, cuando una persona muere, digamos así, es un proceso dependiendo de cuánto bien hizo, porque el objetivo es hacer el bien. Entonces, una persona que hizo el bien, en primer lugar, ¿qué es lo que suele suceder? Cuando ya está a pocas horas de morir, empieza ya a zafarse de a poquito los lazos del perispíritu que le unen al cuerpo. Como yo te decía, el ser humano está compuesto de tres partes fundamentales. El espíritu, una envoltura semimaterial casi incorpórea, pero a la final es una semimateria, que se llama perispíritu, que tiene una especie de filamentos, ¿no es cierto?, que se unen al sistema nervioso central del cuerpo. Y obviamente, pues la tercera parte es del cuerpo. Estos filamentos empiezan a desconectarse, no a romperse, sino a zafarse, estos lazos del perispíritu, y pues cuando llega el momento de la muerte, es decir, ya no tiene signos vitales por el agotamiento de los órganos, se produce esa separación. Si hizo en su vida bien, esa separación puede ser inmediata. Y antes de eso, en el proceso agónico, empieza a ver a sus familiares como cuando va a nacer un niño. Cuando nace el niño, están sus padres ahí, están los doctores ahí y están los familiares esperando más allácito. Y para todos es un proceso de regocijo, de felicidad, el recibir a un nuevo hijo o a un nuevo niño. En este caso es lo mismo, pero a la inversa. Los parientes nuestros, nuestros protectores, nuestros espíritus bondadosos, nuestros espíritus familiares, ellos también nos están esperando para recibirnos. Y muchas personas antes de morir dicen que ven a sus familiares. Y es así, efectivamente, pues miran a sus familiares que están regocijados de volverle a ver y aparte de eso, de ayudarle a desprenderse. Sin embargo, para el espíritu bueno que está desencarnando, esto es un alivio. Esto es como el pájaro que encuentra la libertad de su vuelo. Pero para la gente mala, para los espíritus imperfectos que han hecho mal en vez de bien, esto es un proceso un poco terrorífico. Le da miedo porque no sabe qué se va a encontrar más allá. Cuando empieza a ver a sus familiares, sabe que es de la hora y esto le atormenta. Y depende de su grado moral, es decir, de su evolución con respecto al bien, la desencarnación puede durar mucho tiempo, horas, días, semanas y hasta años. Como por ejemplo el caso de los suicidas. Muchos suicidas piensan que al provocarse ellos mismos la muerte, van a terminar sus sufrimientos. Pero cuando llegan al mundo espiritual se dan cuenta que sus sufrimientos se han magnificado y que esa frustración que le conllevó al acto del suicidio se vuelve muchísimo más grande y que los problemas no han terminado, sino que empieza a conocer otros problemas. Es un tormento real para ellos, es un infierno. Hay muchísimos testimonios, por ejemplo, de algunos suicidas que nos han dicho que ellos han tenido, que no se han separado completamente de su cuerpo, y tienen que soportar el dolor, como ese dolor fantasma cuando a una persona le amputan un miembro y sigue sintiendo, por ejemplo, le amputan una pierna y sigue sintiendo comezón o dolor en el pie o en el dedito del pie. Asimismo, el espíritu tiene ese dolor fantasma porque no está totalmente separado del cuerpo y le toca soportar el dolor de la corrosión del cuerpo, de la putrefacción de su cuerpo, de sentir cómo le comen los gusanos. Otros nos han indicado la desesperación del encierro de su tumba. Otros se dan cuenta de sus propias culpas y eso tiene que soportar el tiempo que les tocaba permanecer en vida. Después, cuando obviamente pasa ese tiempo, ahí viene una cuestión que es el arrepentimiento. Cuando una persona se desencarna, llega a un umbral, a un lugar de paso, digamos así, lo que podríamos llamar una especie de purgatorio, en donde ahí se va a encontrar con otros seres afines e inferiores. Se va a encontrar con espíritus que le quieren hacer daño, con espíritus que le hacen bullying, digamos así, con espíritus grotescos, con espíritus que le pueden infundir terror, espíritus afines a él, y obviamente va a tener todavía sentimientos mundanos
mundanos, va a tener a lo mejor frío, va a tener a lo mejor sed, se va a encontrar en un lugar totalmente oscuro, hasta que él mismo se dé cuenta y empiece a recobrar poco a poco su conciencia espiritual, y es un estado que se llama turbación, y en ese proceso de turbación es cuando uno, los ojos después de una gran farra, sabes a qué hora te dormiste ni cómo te dormiste, te despiertas y no sabes dónde estás, no sabes qué hora es, te sientes mal y tienes ese remordimiento de conciencia que dice, chuta, no me acuerdo de nada, ¿qué habré hecho? Ese proceso de turbación, pero es muchísimo más largo, porque imagínate, ya no abres los ojos, sino que abres tu espíritu, abres tu conciencia y te empiezas a dar cuenta de todas las cosas malas que has hecho y empiezas a ver otros seres que no, y en un lugar donde no estás, puedes sentir sed, puedes sentir calor, puedes sentir unas cosas tormentosísimas, hasta que tú te das cuenta de las cosas buenas que hiciste y las que te faltaron hacer y de las cosas malas que hiciste que no las debías hacer. Y en ese aspecto, cuando te viene un proceso de reflexión, y ahí pides ayuda, y ahí es cuando tú dices, me arrepiento. Y ese es el arrepentimiento de que nos han dicho las religiones. Ese proceso de reflexión y ese convencimiento de querer empezar de nuevo y enmendar los errores. Cuando tú tienes eso, vienen espíritus bondadosos y espíritus superiores, te acogen y te llevan a un mundo espiritual diferente, a un mundo espiritual, porque existen mundos espirituales, muchísimos mundos espirituales en diversos lugares del universo, invisibles obviamente para nosotros, pero en esos espirituales, esos mundos espirituales tienen un papel hospitalario, digamos así, en donde el espíritu empieza un proceso de recuperación, de recobrar su conciencia espiritual, y ahí también empieza a trabajar para el beneficio de los demás, y ahí empieza a planificar su propia encarnación tiene que esperar que todo el escenario, que todas las fichas estén bien puestas para poder volver a encarnar. De tal forma que la mayoría de veces en encarnatorias no se dan de inmediato. Pueden pasar siglos para que pueda encarnar un espíritu en su próxima vida. Y cada vida, imagínate, hay testimonios de espíritus que nos han dicho que han tenido que pasar miles de vidas solamente para entender que matar no es bueno. Imagínate todas las vidas que tenemos que pasar, no hay un número exacto de vidas dependiendo de la evolución moral que tenemos que pasar, cómo tenemos que reencarnar. Ahora, con respecto a la pregunta del cielo y el infierno, no existe ni lo uno ni lo otro. El cielo es una alegoría que nos dicen las religiones a donde vamos cuando nosotros morimos y somos buenos. Pero asimismo nos dicen que los malos van al infierno. Pero el cielo y el infierno como tal no existen. Existen mundos espirituales buenos y mundos espirituales inferiores. Mundos espirituales superiores y mundos espirituales inferiores. Cuando una persona desencarna y vuelve a encarnar y su evolución le da méritos para poder trascender y su evolución ya es un poco superior, va a encarnar en mundos superiores. Es decir, en otros del avance social, el avance político, económico, y hay otros espíritus que vuelven a encarnar aquí mismo en la tierra, y hay otros que han hecho tanto que son expulsados de la tierra y van a encarnar en otros mundos inferiores, pero siempre con la bondad de Dios y con la esperanza de poder progresar. Por ejemplo, aquellos espíritus malos que han encarnado en la tierra, no han cambiado, han sido expulsados de esta tierra y van a encarnar en un mundo inferior, es decir, un mundo en formación. La justicia de Dios hace que a lo mejor ellos se vuelvan líderes sociales y sean las personas que descubran en ese planeta el fuego, por poner un ejemplo, o el que descubra la rueda, siempre en virtud de su nivel de conocimiento y nivel moral, porque cada vez que vamos encarnando vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Una de las formas importantes de darnos cuenta de los procesos reencarnatorios son las ideas innatas. Hay muchísimos niños que nacen, o que se les dice pródigos, porque ya nacen con ideas innatas que muchos de nosotros no sabemos de dónde las sacan.
Por ejemplo, hay niños que a su corta edad, 3, 4 años, empiezan, son prodigios en instrumentos musicales, otros que son prodigios en matemáticas, otros que tienen otro tipo de habilidades. Esas habilidades son producto de las ideas innatas, de los conocimientos adquiridos y fijados de las diferentes encarnaciones. Y hay un fenómeno actual muy importante. Hay muchísimos niños que nacen y todavía recuerdan sus vidas pasadas, o por lo menos la última. Hay casos, por ejemplo, en que niños hasta los 5 años se acuerdan inclusive quiénes eran sus padres en otras vidas, quiénes eran a qué se dedicaban, cómo y cómo se llamaban. Y con el tiempo muchos de ellos ya pierden ese recuerdo, pero hay otras personas que los mantienen toda la vida. Y es un fenómeno que ahora se ha dado con mayor multitud, con mayor número que en otras épocas. Eso quiere decir que los seres humanos estamos de a poco evolucionando. Poco a poco, ya no hay procesos barbáricos que tenemos en la Edad Media. La gente está naciendo con otro nivel de conciencia. Ya estamos con un nivel de conciencia de protección de la vida, de protección de la naturaleza, cosa que antes no se tomaba en cuenta. Los procesos las instituciones de animalistas, de cuidar hasta el más mínimo detalle de la naturaleza, es porque ya tenemos un grado de conciencia más evolucionada de la que teníamos hace unos 200 años nada más. Es más, ni siquiera hace 200 años, hace 50, 60 años. Entonces eso ya es porque mucha gente está encarnando con otro nivel de conciencia. Imagínate tú los que están encarnando en mundos superiores. Imagínate tú los que ya son espíritus superiores. Todavía nos hace falta muchísimo. La encarnación es para de aspirar en una sola vida a prácticamente todo lo que tenemos que aprender. Muchas personas ni siquiera han aprendido a leer y a escribir en toda una vida, mucho menos las cosas importantes de los misterios que nos tiene deparado la vida material y la vida espiritual. Qué bien, mi querido Juan Diego, qué bestia. O sea, no hay otra palabra que quieras. O sea, es una luz, una información bellísima, conocimientos tan profundos lo que hoy día has experimentado darnos aquí, sobre todo en nuestro programa y a los seguidores que han estado pendientes de nosotros. Karina nos dice, excelente programa, me encantó. Ella también, como te expliqué, es una gran participante de nuestro elenco, así es que sus palabras son de profunda gratitud para nosotros y realmente estamos muy felices de que mucho público se conectó y como siempre estamos avanzando en llegar cada vez a muchas más personas para poder hacerles conocer tantísimas cosas que aún nos faltan por descubrir. Hoy día hemos un poco experimentado los inicios del espiritismo y hemos empezado a ver ya un poco más allá de lo que hay de esta vida, pero por supuesto tenemos muchas cosas más en las que profundizar en el siguiente programa y les agradecemos a las personas que se han conectado el día de hoy por dejar sus comentarios, por dejarnos sus saludos. Ha sido un programa espectacular, nos hemos ido 1 hora y 20 minutos casi. Realmente ha sido, como digo, cuando uno está endulzado en el conocimiento, en compartir el conocimiento, el tiempo se va de una forma increíble, pero esto está hecho para todos y todas las personas que el día de hoy y que sobre todo también lo van a ver más adelante en un reprise. Yo, como siempre, estoy muy agradecido de tenerte en nuestro programa, mi querido Juan Diego. Sé que hay muchísimas cosas más todavía por contarnos, pero tenemos que dejarle para un siguiente programa porque por supuesto las personas quieren conocer más allá, profundizar muchísimo más allá en los temas y pues estaremos gustosos de complacerles en vida. Ahora creo que hemos llegado pues ya a nuestro tiempo, sin antes pues obviamente con que concluyas lo que querías comentarnos y sin antes yo como siempre agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy y que sobre todo están hasta en este momento pendientes de esta transmisión, mi querido Juan Diego. Claro que sí, mi querido Frank. Para mí ha sido también un placer y obviamente nos falta muchísimo todavía por aprender. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, para terminar este programa, pues
podemos hablar de qué es el espiritismo en definitiva. El espiritismo es la ciencia que trata sobre el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que pueden establecer con el hombre. También el espiritismo es la filosofía que resulta de estas relaciones, resultado de las comunicaciones que se constituyen en hechos demostrados y demostrables. Es una filosofía que ahonda en las profundas cuestiones de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y es pues una revelación que no procede de la mano de ningún hombre o de un profeta o de una colectividad religiosa, sino que es una revelación que surge de los mismos espíritus. Por ende, pues, aquí tiene su grado de crédito, porque es importante conocer que cuando un medium hace las mismas preguntas que las hizo Kardec en 1850, recibimos las mismas respuestas. Y esto es un acto, pues, importante y demostrable. Con esto, pues, amigos, amigas, pues ha sido un placer también compartir con ustedes. Quizás esta semana podemos hablar de qué es, qué no es el espiritismo. Muy ¿Te bien, parece, mi Frank? me parece Y perfecto obviamente, porque pues, digo, o sea, ¿qué es virtud? Porque mucha gente dice, no, es que es una nueva religión, es una religión New Age. No, es que es una secta. No, es que es una cuestión netamente mística, es ocultismo y ese tipo de situaciones. Y sobre todo podemos hablar también de las enseñanzas que nos dejan los espíritus o que nos han dejado y que nos siguen dejando los espíritus en síntesis. En ese caso, pues mi querido Frank, no me queda más que agradecerles y pues también el próximo programa podemos absolver las preguntas que surjan en el en vivo y también las que vayan surgiendo en los reprises que se vayan dando. así es, mi querido Juan Diego. Yo agradecerles nuevamente a este queridísimo público conectado el día de hoy y mira, nos dejan un mensaje más, dice, es un tema apasionante, gracias Juan. Esto lo hace Bersaida Traverso Tapia. ¿Usted la conoce, mi querido Juan Diego? No personalmente, pero qué gusto ver si que te hayas conectado a este live. Qué Un bien, saludo qué fraterno y bien. muchas bendiciones para ti. Uh-huh. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy y pues yo quiero dejarles antes de despedirnos con un video muy interesante de nuestro programa. Como saben, nosotros siempre estamos creando contenido, pues muchísimos profesionales trabajando para ustedes, para nuestro público, cosa que has mencionado el día de hoy tú, mi querido Juan Diego, que es esta forma de amar a los demás, la filantropía, y lo hacemos con mucho cariño cada programa para todos los seguidores y todas las personas que nos acompañan siempre. Para mí ha sido un placer, un gusto. Mi querido Juan Diego, ¿algunas palabras más? No, pues simplemente que tengan un hermoso resto de fin de semana, que tengan una excelente semana y pues que el Padre Celestial, nuestro bueno y bondadoso amigo Jesús y los espíritus buenos y superiores y protectores y familiares que nos acompañan siempre, nos esclarezcan para tomar las mejores decisiones en esta semana. Qué bien. Y con esto pues vamos a ver un pequeño mensajito que nos deja nuestra psicóloga Silvia Prado. La narrativa de nuestras vidas. Uh-huh. Seguidores de los caretucos, hoy día les quiero dejar un pequeño mensajito. Pregúntate qué puedo hacer hoy para cambiar la narrativa de mi vida y utilizarla a mi favor. Sí, todos tenemos 4 vitaminas emocionales. El primero es la locura. Así es, la locura. Todos necesitamos tener un poquito de loco para alcanzar esos sueños inalcanzables, esos sueños locos, que así se construye cosas maravillosas y que solo tú lo puedes conseguir. El segundo es el corazón. El corazón, que es la inocencia, la ingenuidad que todos llevamos dentro, y eso debemos transmitir a los demás. Esa energía preciosa transmite
a las personas, al mundo, al universo que está a tu alrededor. El tercero es el cerebro que es el crecer y el saber. Primero debes creer en ti mismo, en tu capacidad como nadie para alcanzar lo inalcanzable, que solo tú lo vas a alcanzar. Y el cuarto es, observa la vida, observa el universo, observa al prójimo con todo el amor, con la paz, con la generosidad que se está perdiendo. Que por ningún motivo podemos darnos el lujo de perderlo, porque primero debemos ser generosos con nosotros mismos, mirarnos con amor, para eso transmitir a los demás. Hay una frase maravillosa que a mí me encanta, que dice, mientras más grande es tu imperio interior, más grande es tu imperio exterior, porque la calidad de tus pensamientos refleja la calidad de tus resultados. Así que piensa en ello Qué bien. y actúa, ¿ok? Ok, qué bien. Yo realmente, como siempre, admiro a los profesionales que hacen parte de este bellísimo programa y no quedaba más que dejarles un mensaje a nuestra comunidad, a todas las personas que se han conectado y a los que verán posteriormente este bellísimo programa. Un abrazo fraterno a todos.